Soy de un poblado pequeño del estado de Michoacán llamado San José del Rincón. Es un lugar tan escondido y retirado de los municipios del estado que es complicado llegar hasta allá. Hoy en día hay menos de 300 habitantes, pero no es de este lugar del que quiero contarles, sino de una ex hacienda cercana a mi pueblito, un lugar en el que se ha logrado ver la presencia de una bruja, y con ella a dos de sus nahuales. Quiero compartirles 3 experiencias por las que pasaron familiares, amigos y yo personalmente. La mayor parte de mi familia es de Sinapecuaro, un municipio más cercano a esa ex hacienda. Hace ya bastantes años, uno de mis tíos era sacerdote de la parroquia de San Pedro Apóstol. Prestó sus servicios por 20 años y durante su labor realizó muchas tareas a domicilio. Una de sus tareas principales era dar los santos óleos a la gente mayor. Una tarde llegó un mensajero descalzo a la casa parroquial con una carta escrita para mi tío. En ella se mencionaba que en la hacienda de Taimeo había una anciana que requería de sus servicios. Mi tío se sorprendió. Siempre pensó que ese lugar, además de estar apartado, estaba abandonado y que nadie vivía allí. Le preguntó al mensajero si había gente viviendo allí. Él no le dijo nada. Realmente se comunicaba muy poco, o su forma de comunicarse era mediante sonidos con la boca. Aún así, mi tío le comentó que lo esperara un poco afuera mientras preparaba sus cosas, su sotana, su Biblia con el rosario y los aceites que necesitaba para realizar su tarea. Salió de la casa parroquial para encontrarse con la carreta que había traído el mensajero. No había nadie. No se había tardado mucho en ir por sus cosas, si acaso unos 5 minutos. Le preguntó a la gente si habían visto alguna carreta o alguien montado en un caballo, pero todos lo negaron. Lo único que habían logrado ver fue a un sujeto correr descalzo hacia el monte. Como mi tío era una persona considerada, decidió realizar su trabajo. Fue a buscar a su caballo y se dirigió hacia la hacienda. Conforme avanzaba hacia la hacienda, pensó que quizás se encontraría en el camino con el mensajero y lo subiría a su caballo para que no se regresara caminando. Era mucho recorrido que hacer, y más aún descalzo. Por más que avanzaba y por más rápido que iba, nunca se encontró con el sujeto. Mi tío pensó que quizás ya lo había dejado atrás y no se había dado cuenta. Después de 1 hora de andar a caballo, llegó a la hacienda de Taimeo. Para su sorpresa, justo en la entrada del lugar estaba el mensajero esperándole. El muchacho se veía de lo más normal. No se notaba ni agotado, solo un poco sudado. Mi tío le saludó y le comentó que le sorprendía la velocidad con la que corría, pero el sujeto no le contestó, solo se le quedó mirando a mi tío, o eso era lo que él pensaba. Apenas entró a la hacienda, mi tío se percató de lo grande que era. No había más gente, salvo el mensajero que ahora caminaba detrás de él. Con un gesto le indicaba a mi tío por dónde debía ir. Caminaron por un sendero que los estaba llevando directamente a una pequeña casita de adobe, y frente a la puerta de la cual se encontraba otra persona. Mi tío le saludó indicándole que era el sacerdote de la parroquia, pero el otro sujeto tampoco hablaba mucho. Era moreno, de cuerpo grande, mugriento del rostro, y al igual que el mensajero, también descalzo. Su ropa estaba toda rota desde las rodillas para abajo, como si este hombre se arrastrara mucho por el suelo, y su ropa ya estuviera desgastada. Le abrieron la puerta a mi tío, y en cuanto entró, un horrible olor le llegó a la nariz. Fue tan fuerte que casi lo hizo vomitar. Al ingresar al cuarto, mi tío se percató de que había 2 ancianas, una parada, moviéndose de un lado a otro, y otra recostada en un catre. Mi tío supo a quién debía acercarse para darle los santos óleos. Se presentó ante las 2 mujeres, pero solo la que estaba en la cama parecía feliz por su presencia. La mujer se presentó ante mi tío con el nombre de Olivia, y le contó que, por años, ella y su hermana gemela habían vivido en ese lugar trabajando para los antiguos dueños. Los señores de la tierra se habían ido y dejado a sus hijos al cuidado de ellas. Nunca los habían querido, pues decían que estaban malditos y besados por el mismo diablo. Habían sido tantos años cuidándolos que ya les decían madre a las ancianas.
Juntas criaron a los dos muchachos, pero el tiempo pasaba y por fin ella se había enfermado. Ya estaba sintiendo que estaba en las últimas y necesitaba la bendición. Todo esto se lo comentó a mi tío mientras él preparaba sus cosas. Mi tío se persignó y le pidió a la anciana que hiciera lo mismo. Detrás de él, escuchó claramente cómo la otra anciana, que estaba parada a solo unos metros de ellos, escupía al piso. Mi tío pensó que quizás había sido una coincidencia, pero para estar seguro de lo que había percibido, le pidió a la anciana que comenzara a rezar junto con él. Ambos iniciaron con el Padre Nuestro, seguido de un Ave María, y durante todo el rezo, la otra anciana blasfemaba y maldecía, y escupía cada vez que iniciaban un rezo. Mi tío le dijo a esa mujer que si algo le molestaba, mejor se fuera a otro lugar mientras él hacía su trabajo. La anciana se dio la vuelta y lo ignoró, mientras que la enferma le pidió que disculpara a su hermana, pues a diferencia de ella, su hermana no creía en la Biblia. Mi tío, sorprendido, pues en aquellos días no había mucho de dónde creer, le preguntó en quién creía entonces, a lo que la anciana le contestó que su hermana era fiel creyente del diablo. Esto dejó a mi tío inquieto. Trató de realizar los santos óleos sin que esto le causara algún impacto en su trabajo, pero el hecho de tener en presencia a la otra anciana le incomodaba. Después de una hora, mi tío terminó. La anciana le insistió para que se quedara a cenar, pero ya era muy tarde, y todavía mi tío debía regresar a caballo, y era un largo recorrido. La anciana en la cama se sentó y le habló a su hermana. Le dijo varias cosas en una lengua que mi tío no comprendía. Entre las dos comenzaron a pelearse, o eso parecía, pues una a la otra se contestaba, y después de un rato, la anciana, saludable, salió de la casa. Se escuchó que agarró una gallina, pues ésta cacareó con fuerza, y luego un zarpazo metálico resonó en la casa. La anciana regresó con una gallina degollada, aún retorciéndose, y se la entregó a mi tío. La otra anciana le comenzó a reclamar a su hermana, pero la que tenía la gallina en su mano no le decía nada, solo observaba a mi tío. Él no tuvo el valor de negarse a tal regalo, así que levantó la mano y sostuvo el cuerpo de la gallina aún retorciéndose. Agradeció el gesto de amabilidad y salió de la casa despidiéndose de ambas. Mi tío salió y miró a su alrededor, esperando encontrarse con alguno de los muchachos, pero no estaban allí. Esperaba entregarles el cuerpo de la gallina aún caliente para que la prepararan ellos para su comida, pero no tuvo otra opción más que llevársela. Pasaron unos minutos. El sol ya estaba metiéndose. Mi tío se dio cuenta de que su caballo no estaba. Él lo había dejado bien amarrado y estaba seguro de que no se escaparía, pues estaba bien amaestrado. Por más que lo llamó y por más que lo buscó, no dio con él. Mi tío no quería quedarse en ese lugar, así que empezó a caminar de regreso a la parroquia, con la esperanza de encontrarse con su caballo que también regresara a casa. Después de más de 30 minutos caminando, no daba ni con rastros del caballo. El sol ya se había metido y mi tío caminaba a oscuras. Había sacado un cirio de su maleta y lo había encendido para alumbrar su camino. Estaba nervioso de caminar por ese lugar, pues sentía que en cualquier momento algún animal le saltaría desde la oscuridad para atacarlo. Pero por si fuera poco, mi tío comenzó a percibir que alguien lo venía siguiendo. Miraba detrás de él cada vez que escuchaba un ruido, pero no veía nada, así que después de unos segundos de mirar, seguía su camino. A los pocos minutos volvía a parar para mirar hacia atrás. Sea lo que fuera, llevaba rato siguiéndolo. Con una mano sostenía el cirio que le daba luz en su camino, mientras que con la otra sostenía el cuerpo de la gallina, que ya había dejado de moverse. Mi tío tenía la mano pegajosa por todo el líquido que le había salido a la gallina. Sentía mucha ansiedad por la sensación en la palma de su mano. Solo quería llegar a casa para lavarse y olvidar este episodio de su vida. No muy lejos de donde estaba caminando, escuchó un aullido que le erizó la piel. Parecía ser un lobo, pero no como el de un lobo común. Mi tío aceleró el paso y comenzó a rezar, pidiéndole a Dios que lo sacara de esa situación.
Con el fin de tranquilizarse un poco, mi tío comenzó a rezar, proclamando que Dios estaba allí junto a él. De alguna manera le ayudó, no solo a sentirse bien consigo mismo, sino también a alejar aquello que lo estaba siguiendo. Ya llevaba más de 2 horas caminando. A pesar de que hacía frío, mi tío se había quitado la sotana por todo lo que estaba sudando. Por fortuna, ya había logrado ver las luces de Sinapecuaro. Esto lo motivó un poco más a seguir adelante. Nuevamente escuchó un ruido, pero esta vez más cerca de él. Mi tío fijó más la vista y se dio cuenta de quién lo estaba siguiendo. Se trataba del mensajero, quien lo veía desde la oscuridad. Mi tío, al saber que se trataba de él, lo invitó a acercarse para que le hiciera compañía. Pensó que quizás la anciana lo había enviado para que le cuidara las espaldas. Pero mi tío se detuvo al ver que el mensajero sostenía algo en su mano. Al principio no supo qué era. Pensó que se trataba de alguna rama, pero apenas el cirio iluminó un poco, se dio cuenta de que se trataba de una pezuña. Era de un caballo. Mi tío retrocedió, comenzó a temblar de miedo y a rezar. Le indicó al muchacho que no se le acercara y lo dejara en paz. Dio unos cuantos pasos más atrás y al mismo tiempo el otro se acercó más. Mi tío no pretendía esperar a ver qué ocurría, así que se le ocurrió arrojarle la gallina y correr por su vida. Rápidamente levantó al animal y se lo aventó al mensajero. Lo que quedaba de la gallina cayó al piso mientras mi tío escapaba del lugar. El cirio se le apagó con el movimiento, por lo que correr a oscuras fue difícil. Varias veces se tropezó y cayó al suelo, pero el miedo y el terror lo hacían levantarse. A los pocos minutos llegó a la primera casa con luz. Mi tío estaba a tan solo unos metros de la casa parroquial, pero ya estaba agotado. Aún percibía que lo perseguían, y en cuanto pudo se dio la vuelta solo para percatarse de que el mensajero lo estaba mirando desde lejos. El mensajero se arrojó al piso boca abajo. Su cuerpo comenzó a retorcerse como si le estuviera dando una convulsión. Mi tío no sabía si tenía que ayudarlo o dejarlo, pero a los pocos segundos los brazos del mensajero se extendieron al doble de largos. Su cabeza ya no era la misma, pues parecía la de un animal. Luego giró la cabeza y de ella se pudieron ver 2 ojos rojos que parecían ser del mismo demonio. La criatura se dio la vuelta y se metió en la oscuridad del camino, dejando solo a mi tío. En cuanto mi tío llegó a la casa parroquial, se fue a lavar las manos, y mientras lo hacía no dejaba de pensar en aquel ser que había visto. Trataba de recordar el nombre de esas cosas que mucha gente le había dicho antes que habían visto, pero por más que lo intentaba, no le venía a la mente su nombre, pero se trataba de un nahual. La gente ya se había acercado mucho tiempo atrás a mi tío, diciéndole que había una criatura recorriendo las calles por las noches. Pero mi tío siempre le atribuía esto al alcohol que tomaba la gente y que todo era producto de su imaginación. Ahora que él lo había vivido en carne propia, no le cabía duda de que esas cosas existían. Allí se dio cuenta de que eran 2 hermanos, ambos se parecían mucho, y su vestimenta parecía rasgada. Entonces eran 2 nahuales. Después de esa experiencia horrible, mi tío decidió olvidarse de ese lugar. Tenía miedo constante de que en cualquier momento se le apareciera el mensajero con otra carta, o que le dijeran que fuera a dar santa misa a la anciana que quizás había fallecido, pero no volvió a saber más de ellos, al igual que de su caballo. La siguiente experiencia es sobre un vecino, a quien no recuerdo su nombre, pero le diré Don Julio. Don Julio, a sus años de edad, era soltero y vivía solo en una pequeña casa de adobe. Él trabajaba la tierra y casi siempre, los fines de semana, se la pasaba en la cantina y se regresaba ya muy tarde. A pesar de las advertencias que le hacían sobre caminar borracho a mitad de la calle, diciéndole que se le aparecería la muerte, él no les hacía caso y los ignoraba. Algunas semanas después de la experiencia por la que pasó mi tío, ya se había corrido el rumor de que había un animal rondando por las calles de Sinapecuaro. Nadie lo había visto aún claramente, pues se aparecía por las noches. Era don Julio quien decía que se trataban de puros cuentos inventados por el sacerdote para meterle miedo al pueblo,
y decirles que el diablo estaba entre la gente. Pero esa noche regresaba ya borracho a su casa. Llegó a su casa de adobe. Tenía puesto un candado con una cadena para proteger la entrada. Al llegar a la puerta, batalló bastante para encontrar las llaves en su bolsillo. Aún estaba algo desorientado y sentía que todo se le movía. Al otro extremo de la calle, alcanzó a ver a dos personas que estaban paradas justo a mitad de ella. A don Julio se le ocurrió gritarles, diciéndoles que se vayan a su casa, pero ellos parecían no hacerle caso. Don Julio continuó buscando su llave en su bolsa. La encontró y de tan borracho que estaba, se le cayeron al piso. Se agachó a recogerlas y fue inevitable voltear a ver a las dos personas. Se dio cuenta de que algo no estaba bien. Uno de ellos estaba agachado, con las piernas y las manos tocando el piso, y parecía estarse sacudiendo. A don Julio le pareció raro. Estuvo a punto de preguntarle si estaba bien el que estaba en el piso. El segundo hombre hizo lo mismo. Se dejó caer al piso y comenzó a retorcerse. Don Julio no podía dejar de verlos. Lo que les estuviera pasando definitivamente no era algo normal. En eso, el primero levantó la cabeza y dejó ver un largo cuello y una cabeza como la de un perro. Aulló tan fuerte que hizo que el mismo don Julio se despertara de su trance al estarlos viendo. Con terror, se apresuró a abrir la puerta, pero estaba batallando bastante. Miró de nuevo hacia donde estaban los dos sujetos y se dio cuenta de que el otro ya estaba en cuatro patas y al igual que el anterior, lo que parecía ser un enorme perro salió de las ropas del sujeto. Ambas criaturas habían visto a don Julio y ahora caminaban hacia él. Era como si ya hubieran elegido su presa y solo estuvieran esperando a que corriera. Don Julio logró abrir el candado y la puerta. Rápidamente, en cuanto entró, corrió al baño, el cual tenía una lámina en vez de puerta y un sencillo pasador. Era el único lugar de su casa donde podía esconderse y sentirse seguro. Todo estaba en silencio. Don Julio no hacía ningún ruido para evitar llamar la atención, pero entonces algo comenzó a arañar la puerta de entrada de la casa, la cual se abrió fácilmente. A don Julio se le había olvidado cerrarla. Escuchaba cómo los pasos de esas criaturas se acercaban al baño y podía oír el olfateo de esos animales. Una de las criaturas metió el hocico por debajo de la puerta del baño y se le podían ver sus enormes dientes con sarro y restos de comida. Su hocico era negro, parecía ser el de un perro y era mucho más grande. En eso, aquel monstruo detectó el olor de don Julio. Comenzó a gruñir y a meter las garras por debajo de la puerta de aluminio. No iba a aguantar. La lámina se levantaba con mucha facilidad. La segunda criatura dejó ver su rostro. Don Julio se dio cuenta de que los ojos de esas bestias eran similares a los de una persona. No parecían ser de un animal. La criatura estiró la pata para agarrar a don Julio. Las enormes uñas se clavaban en el piso, provocando fuertes arañazos. Don Julio pensó que ese sería su fin, así que comenzó a rezar. Ambas criaturas se retiraron de la puerta y se quejaron. Don Julio se dio cuenta de esto, así que rezó con más fuerza, prácticamente gritando. Abrió la puerta para ver cómo esas criaturas se retorcían, tapándose los oídos. Don Julio no dejaba de rezar, estaba concentrado totalmente en los monstruos, pero no se había dado cuenta de que en la puerta estaba una mujer de edad avanzada. Esta comenzó a decir varias cosas en otro idioma. Las dos criaturas reaccionaron y salieron de la casa por la puerta. La anciana se le quedó mirando con una cara horrible a don Julio y se fue, al igual que las criaturas. Al día siguiente, los vecinos se acercaron a la casa de don Julio solo para ver los daños provocados por esas criaturas. Desde ese día en adelante, don Julio comenzó a ir a misa, sobre todo para hablar con mi tío. Y por si fuera poco, el susto le quitó el gusto por la bebida. Por aquel sendero de piedra en el que mi tío fue una vez a la hacienda, los pobladores le comenzaron a llamar el Camino de los Nahuales. Es un sendero que hoy en día conecta Sinapecuaro con otros lugares. Menciono esto porque fue allí donde a mí también me pasó algo. Vendía pan en charola en aquellos días. Se hornea muy temprano por la mañana
y yo llegaba con mi bicicleta para recogerlo y repartirlo en tiendas y llevarlo a San José del Rincón. Era mi tarea diaria, y siempre tenía que pasar temprano por el sendero. Había ocasiones en las que pasaba por allí a las 5 de la madrugada y escuchaba ruidos. Yo apretaba el paso y le daba más rápido. No tenía la intención de detenerme a averiguar qué lo había provocado. Ya me habían contado lo que le pasó a mi tío, y él fue quien me contó lo que le pasó a don Julio, además de innumerables historias que le pasaron a más gente. Una madrugada, creo que fue de sábado, estaba en camino a Sinapecuaro sobre mi bicicleta. Se me había hecho un poco tarde, por lo que estaba pedaleando más deprisa de lo normal. Pensé que quizás podría ahorrar tiempo si esquivaba unas cuantas vueltas del sendero y me iba por la maleza. No estaba tan alta, así que se me hizo fácil hacerlo. Todo iba bien hasta que sentí que la rueda trasera de la bicicleta estaba más pesada. Me detuve para revisarla y me di cuenta de que ya estaba ponchada. Rápidamente me dirigí de nuevo al sendero para revisarla mejor. Aún no amanecía y la única luz que tenía conmigo era la de una linterna que me había regalado mi padre. Estar allí a oscuras me hizo recordar las historias de los nahuales y de la anciana que los sacaba a pasear. Me subí a la bicicleta y comencé a pedalear sin importarme si se dañaba el rin, pero me fue imposible continuar. El terreno no era nada favorable para la bicicleta, así que tuve que bajarme y empujarla por mi cuenta. Traté de salir del sendero lo más rápido posible. No quería averiguar si todas esas historias eran ciertas o no. Coloqué la linterna frente a la bicicleta y me dispuse a empujarla. Si escuchaba algo, no me detendría a ver qué era, solo seguiría mi camino. Entonces llegué al lugar donde se accedía a la hacienda de la que me habló mi tío. No quise ni voltear a verla. Tenía la extraña sensación de que algo me estaba llamando hacia ella, como si un enorme imán me estuviera jalando. Me daba cuenta, pues hasta mis pasos se inclinaban hacia la hacienda y yo tenía que usar fuerza para enderezarme. Después de unos metros, logré pasar ese tramo. Me sentía cómodo por haberlo librado, pero fue entonces que la linterna iluminó algo que me detuve en seco. En el sendero, frente a mí, la luz de la linterna encandiló brevemente a dos personas. Una era más grande que la otra, pero ambos vestían igual, sucios y descalzos. Sus pantalones estaban rasgados desde las rodillas hasta los tobillos. Uno de ellos estaba sin camisa y el otro llevaba una puesta, pero estaba llena de lodo. Ambos se quedaron inmóviles ante mi presencia y yo también. No sabía quiénes eran ni qué podían estar haciendo a mitad de la oscuridad y a esas horas. Traté de hablar, de preguntarles quiénes eran o si eran de por allí, pero me costaba trabajo expresarme. Después de unos incómodos segundos, logré decirles buenos días, pero no me respondieron. Decidí continuar mi camino, pasarlos de largo e ignorarlos, pero en cuanto empujé mi bici, juro por Dios que uno de ellos me gruñó. No sé si fue la luz de la luna o algún otro efecto sobre ellos, pero los ojos de ambos brillaron. Lo primero que pensé fue que mi final había llegado. Uno de ellos dio un par de pasos hacia mí, pero algo lo detuvo. Entonces me di cuenta de que llevaba un collar con una cadena. Los dos estaban atados a un árbol. Alguien los había dejado allí. Empujé de nuevo mi bicicleta y ambos se acercaron hacia mí, pero no lograron avanzar más de 1 metro. Decidí pasar a un lado de ellos lo más rápido posible, sin mirarlos ni hacerles caso. Pedaleé lo más fuerte y rápido que pude. Mientras pasaba junto a ellos me dijeron cosas, pero la verdad es que no les entendí. Apenas había avanzado unos metros cuando me topé con una anciana. Su rostro mostraba que tenía muchos años encima. Sus ojos estaban sobresaltados. Tenía demasiadas arrugas. Lo primero que hice, por instinto, fue persignarme. Me dio tanto miedo encontrarme con ella que fue lo único que se me ocurrió hacer. Pero eso pareció ser una mala idea. Me empezó a decir varias cosas. Pude notar que me estaba insultando, pero no entendí qué intentaba decirme. Se acercó al árbol donde estaban amarrados los dos sujetos, tomó la cadena y comenzó a desatarla.
Me di cuenta de que tenía que correr como fuera. Dejé caer mi bicicleta y corrí directo hacia Sinapecuaro. Corrí a oscuras sin parar, así que escapé de ese lugar sin detenerme hasta llegar al sendero que conducía a la parroquia donde estaba mi tío. A quienes he contado mi historia me dicen que tuve mucha suerte, pues si esa anciana hubiera logrado desatarlos a tiempo, los nahuales me habrían alcanzado. Ya han pasado muchos años desde esas historias. Hoy en día tengo el presentimiento de que la anciana ya falleció, pero de quienes no sé nada es de los hermanos que eran tachados de nahuales. Relato escrito y adaptado por Lengua de Brujo.